Puede haber escuchado una gran sarta de pelotudeces y de haber leído a muchísimos periodistas desinformar sobre lo que viene pasando en Bolivia, decidí explicar, aunque sea en poquitos minutos, qué es lo que está pasando en el país limítrofe. Para entender un poco toda la situación tenemos que viajar al pasado, a febrero de 2016, cuando Evo Morales pregunta al pueblo boliviano si puede volver a presentarse como candidato a presidente mediante un referéndum. Estas elecciones Evo las pierde, son las primeras que pierde como estando como presidente en Bolivia, y así teóricamente no podía volver a ser presidente. ¿Qué pasó? En 2018 el Tribunal Electoral Boliviano aprueba a Evo Morales y a su candidatura, y por eso es que este año pudo ser candidato a presidente. Así llegamos a las elecciones del 20 de octubre de este año. Evo obviamente llegaba como favorito a ganar las elecciones, pero su principal candidato opositor, Carlos Mesa, era el que le corría de cerca y soñaba con llegar a un balotaje. ¿Quién es Carlos Mesa? Carlos Mesa es el antecesor de Evo como presidente de Bolivia, que no es que ganó unas elecciones para llegar ahí, sino que fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, ese que veíamos en Instagram, en Twitter y en todos lados, como antecesor de Evo, que no sabía hablar español porque había vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Cuando Sánchez de Lozada renuncia, Mesa queda como presidente hasta 2005, cuando Evo llega a la presidencia de Bolivia. Ya en el proceso electoral de este 20 de octubre hay que entender que Evo ganó las elecciones. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? ¿Por cuánto? Cuando el escrutinio estaba ya en un 84% del total, Evo iba ganando por algo más de 6 puntos sobre Carlos Mesa. ¿Qué pasó? Se corta el escrutinio y vuelve a reanudarse al próximo día con un 95%, son los próximos datos oficiales, donde Evo ya ganaba por más de 10 puntos las elecciones. Obviamente, y dentro del juego electoral, la oposición se encarga de denunciar fraude y de decir que en realidad Evo había manipulado los datos de la elección y así había podido llegar a ese 10% de diferencia para evitar el balotaje contra Carlos Mesa. Después de todo esto, la oposición empieza a salir a la calle, empieza a denunciar el fraude electoral y empieza a decir que Evo Morales había manipulado la elección y que tenía que llamar a nuevas elecciones. Después de una gran revuelta social, Evo acepta que la OEA venga a hacer un recuento de votos, a lo que la oposición, ya envalentonada por el gran estallido social que había en las calles, le dice que no quería un recuento de votos y que él tenía que renunciar para que vuelva a haber unas elecciones sin Evo Morales. Así, y después de no haber aceptado un recuento de votos de la OEA, después de que la OEA pida igualmente que se vuelvan a hacer las elecciones, cosa que Evo acepta y la oposición no, porque quería unas elecciones sin Evo Morales, empieza a surgir una oleada golpista adentro de Bolivia. El principal líder de esta oleada golpista se llama Luis Fernando Camacho. ¿Quién es Luis Fernando Camacho? Un millonario, un blanco, un cristiano de Santa Cruz, es el principal centro opositor a Evo Morales, que además era propietario de Sergas. Sergas era la encargada de distribuir los hidrocarburos en la zona de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué pasó y por qué tanto odio a Evo Morales, además de ser indio y completamente opositor a sus ideas cristianas? Que Sergas perdió el privilegio de la distribución de hidrocarburos cuando Evo Morales los nacionaliza y empieza a repartirlos desde el Estado. Luis Fernando Camacho es algo así como el Bolsonaro boliviano y llegó al Palacio de Gobierno este último domingo con una Biblia, con la bandera boliviana y con una simbólica carta de renuncia hacia Evo Morales. ¿Qué fue lo que hizo? Entró al Palacio de Gobierno, en el que Evo Morales no estaba porque entendía que su vida corría peligro, puso la bandera boliviana, puso la Biblia encima y dijo que hoy Bolivia era otra vez de los cristianos. Después de todo este acting del Bolsonaro boliviano, llega el momento en el que las Fuerzas Armadas le recomiendan a Evo Morales renunciar a su cargo como presidente. Evo Morales termina renunciando para evitar un baño de sangre en la sociedad boliviana, es decir, evitar que haya una guerra civil entre los dos bandos, ya que el bando anti-Evo estaba muy metido en la lucha social en las calles y la gente a favor de Evo iba a terminar saliendo a las calles, como finalmente pasó en el día de ayer. Para evitar todo esto, Evo renuncia a su cargo, el país queda acéfalo y las Fuerzas Armadas y la policía son básicamente las que se encargan de empezar a impartir el orden en la sociedad. Y ayer las Fuerzas Armadas junto con la policía agarraron y empezaron a reprimir a los manifestantes que salieron a la calle a apoyar a Evo Morales. No solamente salieron a la calle, sino que de facto establecieron un estado de sitio, es decir, tomaron el poder del Estado en decir hoy hay estado de sitio. Si esto no es una dictadura, muchachos,
Hoy Evo Morales se encuentra exiliado en México, se tuvo que ir del país obviamente porque su seguridad corría peligro, su vida corría peligro y se encuentra con asilo político, al menos por ahora todavía en esa calidad y no de refugiado en el país de Andrés Manuel López Obrador. Si te gustó el video y si entendiste algo, te quedaste con una duda, pregúntamelo, compartilo en tus historias y ponele me gusta. Nos vemos.